lo que hemos estado revisando acerca de la metodología de este proyecto integrador en mantenimiento. Entonces, ¿qué pudiéramos nosotros entender o quién quiere participar? ¿Qué ustedes entienden cuando hablamos de proyecto integrador? ¿Qué es ese proyecto integrador? ¿A qué se refiere? Cuando el Integradora 1 hablábamos de la metodología, hablábamos de un proyecto innovador, tecnológico, que ya no era ese proyecto de procesos. Ahora, en esta versión de Integradora 2, además de darle un peso más fuerte al capítulo 4 y 5, ¿ustedes qué entienden con el punto de proyecto integrador? ¿A qué se refiere eso? Ya para ingeniería, ¿a qué se refiere eso? Sea como aplicar nuestros conocimientos para, pues sí, algo de redundancia para algún proyecto, ¿no? Ok, pero nuevamente, ¿qué tiene que ver ahí la parte integradora? ¿Dónde está la parte integradora? La ¿De tus implementación de conocimientos en varios qué? conocimientos. Adelante, Daniel, por favor. Y ahorita, Antonio. Pues la implementación de varios conocimientos de diferentes áreas, de acuerdo a nuestras materias que ahorita nos están dando y de las que nos dieron. Ok, si vas en 10º cuatrimestre, en teoría, ¿cuántas materias has tenido? Desde TCU, ¿cuántas materias has tenido? ¿Las han contado? ¿Cuántas por cuatri llevan? No, pero son ¿8, bastantes. 7? Si no me equivoco, 7. llevamos 63, ¿no? ¿63? Sí, porque de los primeros 5 cuatris eran 8 materias, 8 por 5 son A ver, ingeniero, ¿no nos 40. salen las cuentas? 8 por 5 son 40 y después lo que hemos llevado del Te 7 presto mis dedos. Sí. Cuéntale, cuéntale. Yo digo que sí son como 60 materias. Ok, bueno, entonces aquí cuando hablamos de proyecto integrador, justamente estamos hablando también de incluir esas 60 y tantas materias que al compañero no le cuadraron, pero es lo que tenemos que incluir. Por eso, ustedes en el resumen, cuando lo traducen en inglés, en abstract, justamente ustedes ya tienen que tener un dominio del inglés, o se esperaría que ustedes ya tuvieran un nivel avanzado del inglés. Entonces, ya no cabría el tema de agarrar el resumen y solamente ponerlo en Google Traductor y que te lo traduzca, sino porque a veces bueno, no a veces, casi siempre no respeta el tema de la gramática. Entonces ahí es donde entras tú. A ver, yo quiero decir esto, ¿cómo lo traduzco? Ah, entonces ahí está inglés. Si estamos hablando de un proyecto a nivel ingeniería, que justamente integre la mayor cantidad de materias que han visto a lo largo de 10 cuatrimestres, pues ¿cuál sería? Apenas estaba leyendo una tesis igual de ingeniería, pero del TEC de Toluca. Y hablaba justo de la metodología de la mejora continua. Todo lo que se refiere a Kanban, Kaizen, SMED, ¿qué otra cosa? 5S. Bueno, ustedes son los expertos. Y que justamente en esa tesis que les comparto, incluía todas las, como varios puntos, desde el tema del retrabajo, es decir, que no hubiera retrabajos, por eso la mejora continua, qué pasaba en una línea de producción, el tema de los inventarios, llevar un control de inventarios, hablaba, por ejemplo, de la limpieza, de la lubricación, refrigeración, etcétera, como varios procesos que lleva en particular ese caso en el que esta persona se basó, pero dándole el enfoque a la calidad, por eso toda esa metodología del Kanban y todo este rollo. Entonces, y la propuesta que en esta tesis hace es justamente no solamente para mejorar proceso, sino qué sucede cuando tienes lo que veíamos en algún momento, por ejemplo, en planeación, qué pasa cuando tú tienes ya de manera automatizada tableros, tienes de manera automatizada los controles y ya va implícita la innovación y va implícita la tecnología.
O sea, no siempre tiene que haber robots, ¿no? Como en algún momento se iba uno con esa idea. Eh, unos muchachos hicieron una, como especie de bicicleta, y esa energía que ellos estaban haciendo o generando se transformaba en energía eléctrica, es decir, de energía, bueno, no sé, mecánica, se transformaba en energía eléctrica, y a su vez metieron a lo mejor digo algo raro, pero es lo que yo entendí, una especie de convertidor o algo que tienen los carros, y esa energía que ellos estaban haciendo, el carro lo que hacía, bueno, convertidor o la cosa esta del carro, lo que hacía era como guardarla. Entonces, cuando llegaba a haber apagones, que últimamente ha habido por el tema de las lluvias, de la electricidad, etcétera, y se quedaban sin luz, entraba esta energía almacenada y se convertía pues a luz, ¿no? Entonces no había necesidad de echar a andar una fuente externa o que entrara a la planta, sino que esa energía que se había generado y creado a lo largo del día, cuando pasaban este tipo de circunstancias, encendía como lo básico, ¿no? Luz para iluminación de lugares como muy oscuros, llámese pasillos, estacionamientos, o también para lugares como de seguridad, ¿no? Donde había computadoras o donde había sistemas te digo, calefacción o la temperatura, refrigeración, etcétera. Entonces, para eso servía. No abastecía toda la planta, pero sí como lugares muy específicos. Por eso en su layout ellos lo ubicaban así. Entonces, aquí lo importante de tu proyecto integrador es que tiene que estar como redireccionado y pensado ya específicamente en tu carrera. Entonces, si ustedes quieren retomar el que hicieron en Integradora 1, está bien. Lo único que tendrían que hacerle es sumarle justamente pues la dirección a que sea propiamente de mantenimiento industrial, que tenga que ver con ustedes en este tema de mejoras. Por eso les hablaba yo de este ejemplo y lo acabo de leer, tendrá como 2 días que me lo dieron a revisión, y que es igual, muchachos como ustedes de mantenimiento industrial, solamente que ellos están en el TEC de Toluca. Entonces, y que el enfoque que le dieron, como te digo, fue esa metodología que ustedes conocen y conocen mejor que yo. A mí se me hicieron conocidos los términos porque, bueno, pues ya ahora sí que con la convivencia con ustedes en las diferentes materias, ya también me he empapado un poquito al respecto. Entonces, pues ese pudiera ser una alternativa, que ustedes le dieran como una dirección exclusivamente de su carrera, y que incluso, y creo que eso se los he dicho siempre, y si no se los voy a recalcar el día de hoy, véanlo siempre como un punto de venta incluso. Es decir, lo que ustedes están haciendo, véanlo como que lo pueden capitalizar en el trabajo en el que están o en el que aspiran llegar. Entonces, que no se quede este trabajo meramente como un formalismo académico, sino sí véanlo con esas miras a venderlo, a utilizarlo de manera profesional ya en el ámbito laboral. Entonces, no sé, Antonio, si quieras tú comentar o complementar la idea. Puede ser algo similar a lo que iba yo comentando. Ok. Estábamos en el punto de qué entendemos por proyecto integrador. Entonces, de lo que ustedes ya empezaron a hacer, obviamente como en primer punto, recuerden que dentro de esta metodología, lo primero que nosotros tenemos que pensar es en un tema. Una vez que nosotros pues establecemos qué es ese tema, nos vamos a ir a el planteamiento del problema o la problemática,
En un segundo momento nos vamos a ese protocolo de investigación que son los objetivos, objetivo general, objetivo específico y después ya vendría la justificación. Recuerden que justificación, tú tienes que decir los beneficios, los alcances a corto, mediano y largo plazo. Para la parte de la introducción, recuerda que es como el tráiler de la película, en donde vas a decir de cuántos capítulos están hechos y cuál era la intención de este proyecto. Estoy tratando de ver... Les quiero enseñar, pero no lo encuentro. Un segundito. A ver, vamos a ver este. Es que lo tenía, pero ya se me perdió. Bueno. Voy a compartir pantalla, ¿sale? A ver, me voy a regresar porque creo que se trabó. Bueno, la intención justamente era que ustedes vieran de qué consta el proyecto integrador, como hace un momento mencionábamos, de las 60 y tantas materias, cómo ustedes la pudieran como materializar en un proyecto. Si ustedes se acuerdan, y ahorita lo vamos a retomar, ¿cuántos capítulos maneja el libro de Arturo Pacheco con respecto a la metodología tecnológica que se les pide para ingeniería?
Entonces, si ustedes se acuerdan, el capítulo 4 es justamente la aplicación del instrumento, ¿no? O maquinaria, y el 5 es la comprobación. Entonces, una vez que nosotros sabemos ello, acá está. Ay, ¿qué no abrió? Entonces, por eso es que ahorita el punto de que ya se pueda comprobar, de que se pueda tener de manera física ese instrumento innovador, pues es importante que ya lo empiecen a trabajar, incluso lo trabajen al mismo tiempo con otra materia, es decir, si están, no sé, con la maestra Maribel o con el ingeniero Islas trabajando un proyecto, lo retomen también con mi materia y a lo mejor con otra. Entonces, ese mismo proyecto te va a dar calificación de 3 materias, por así decirlo. Que era incluso lo que proponía o lo que nos comentaba Lucero hace 15 días. Ay, mi computadora está como un poco lenta. Entonces, vamos a acordarnos de qué se trata todo esto. ¿Quién me ayuda con la lectura? ¿Sí lo alcanzan a ver? O no sé si soy yo la que ve muy clarito. Sí se ve, Miss. Sí, adelante. ¿Me apoyas con la lectura, por favor? Sí, pensamiento lógico y creativo. Reconociendo que la creatividad es una de las capacidades más importantes y útiles del ser humano, y que pensamiento lógico es aquel que se desprende de las relaciones entre los objetos y procede de la propia elaboración del individuo. Los términos creatividad e innovación se utilizan a veces indistintamente. Aquí utilizaremos el término creatividad para referirnos a la concepción de idea e innovación para su puesta en práctica. La innovación arranca de ideas creativas, de las ideas que permiten solucionar problemas que hasta entonces nadie ha podido resolver o que aportan mejores soluciones a problemas ya resueltos. El cerebro humano utiliza 2 caminos distintos para resolver problemas, el de la lógica y el de la creatividad, pero solo este último conduce a la innovación. La lógica. ¿Quieres continuar o que nos ayude alguien más? Continúo, Miss. Sale, pues. La lógica es un proceso consciente que utiliza reglas o procedimientos previamente aprendidos para llegar a la solución. Sirve, por ejemplo, para encontrar el conocimiento entre números. Por el contrario, la creatividad es un proceso inconsciente que tiene mucho más que ver con la súbita y casi inesperada inspiración que con el avance metódico y paso a paso de la lógica. Gracias. Entonces, vamos a recordar, si ustedes ya lograron darse cuenta que esta presentación está basada en el libro de Arturo Pacheco, el de investigación crítica, metodología crítica de la investigación. Entonces, recordemos que nosotros conocemos 3 tipos de investigación. El primero es básica. Acá casi no la usamos porque es meramente documental. Y como bien lo dice la descripción, es dar a conocer un conocimiento o descubrir en el ámbito natural y social. Para ustedes aplicaría más bien conocimiento transformador, que por eso es que nos vamos al segundo, que es el de intervención. En ustedes lo utilizaron para TCU, porque generan conocimiento encaminado a transformar y adaptar esa realidad. Es decir, ustedes se acordarán que trabajaron tal vez 5S, que trabajaron lo que hace un momento hablaba yo del tema de calidad, el SMED, el Kanban, Kaizen, la mejora continua, no sé, lo que hablaban en otras materias sobre el mantenimiento productivo, mantenimiento preventivo, etcétera. Entonces, todo ello son procesos. Sin embargo, para este punto
ya de un proyecto integrador tiene que tener un enfoque innovador y tecnológico. Yo les decía, pueden retomar el que hicieron en la primera versión, digamos, solamente que ahora lo tendrían que actualizar con las materias que ahora se añaden, digamos, a su bagaje cultural, a su bagaje de conocimiento, y además este mismo proyecto como que queme varios cartuchos, ¿no? Como que de un solo golpe le pega a varios patos. Entonces, este proyecto lo pueden ustedes enfocar en una materia, en otra y en la mía de manera simultánea, y que justamente toda esta retroalimentación, tanto de un maestro, de un doctor, de un ingeniero o de su servidora, lo enriquezca y tengan ustedes al final un producto como el que les enseñé de la UT de Puebla, la de Tecamachalco. O sea, si ustedes lo vieron, eran chicos como ustedes, que también se estaban titulando con un proyecto integrador para ingeniería. Entonces, a eso va, tiene que estar encaminado, uno, a su carrera, dos, que lo vean con miras de venta, es decir, que lo puedan posicionar o lo puedan aplicar, a lo mejor no vender de manera como una transacción, pero sí que lo apliquen tal vez en su trabajo que actualmente tengan o que el que pretenden ustedes tener, y que al venderle esa idea o esa propuesta a sus jefes, pues entonces tengan ustedes pues esa oportunidad de echar a andar en una situación real, pues este proyecto, y que no quede, como te digo, de manera pues así desperdiciada, por así decirlo, en un ámbito con un hecho meramente académico, sino que, como te digo, sí se logre ver su aplicación en la vida real, digamos, de una empresa. Entonces, el objetivo es generar conocimiento encaminado a diseñar o innovar los instrumentos y herramientas que el hombre necesita para potenciar sus capacidades transformadoras de la realidad, aplicando conocimiento básico. ¿Cómo nosotros vemos justamente estos tres tipos de investigación? Por el primer punto, pues lo vemos como el dar a conocer, el del adquirir conocimiento. En un segundo punto ya te hablamos de innovar. Y en un tercer punto ya estamos hablando de transformar. Dentro del planteamiento del problema estamos hablando de los primeros capítulos, y en este punto ya es la metodología tal cual. ¿Qué nos dice el planteamiento del problema de investigación? ¿Cómo se hace y por qué es importante? ¿Quién me ayuda con la lectura? Oli, Oli. Adelante, por favor. El planteamiento del problema de investigación es la base de cualquier trabajo académico, ya que es el punto de partida en el cual girará todo tu trabajo de investigación. Responder a ese problema tiene que ser el resultado del proyecto. Por lo tanto, delimitar desde un inicio de manera nuestro problema nos ahorrará mucho trabajo y evitaría muchos dolores de cabeza, debido a que a la ausencia de claridad en la investigación, para lograrlo, a continuación te presentamos una serie de pasos que puedes seguir para su construcción. Ok. ¿Quieres seguir con la lectura o que nos ayude alguien más? No, porque yo tengo que pasar aquí. Investigación. Lo primero que debes hacer es ir a lo general a lo particular, es decir, el primer el tópico general de nuestro trabajo, lo cual comenzará a eliminar nuestro interesante. A continuación, te acompañaremos a escribir tu planteamiento, tomando como referencia la metodología APA principalmente. 1. De manera adecuada tu tema. Una vez seleccionado el tema, será muy importante limitar la manera adecuada. Para lograrlo, deberás poner atención a tres aspectos. ¿Dónde sucede el tema? ¿Cuál es la primera referencia para delimitar el tema? Este nos ayudará a definir un contexto adecuado. ¿Cuándo sucede el tema? La temporalidad es otro aspecto importante para acotar nuestra investigación. Es una
visibilidad ambigua o amplia hará nuestra investigación extenuante. ¿Cómo investigarás? Hay muchas visiones al mismo problema, por ello es importante delimitar el enfoque en lo que lo abordarás. Ok. Entonces, el planteamiento del problema es importante, uno, porque va a ser como la piedra angular en la que se va a basar tu investigación o en este caso tu proyecto. ¿Qué quiero resolver? ¿De qué tengo curiosidad? ¿Cuál es el problema y cuál va a ser o cuál es la necesidad que voy yo a satisfacer o en el caso del problema a resolver? Entonces, ese es tu primer punto. Una vez que tú lo tengas bien ubicado, ahora te digo, ¿cómo lo vas a redactar? ¿Cómo tu planteamiento del problema va a estar completo? Uno, delimítalo, porque a lo mejor me interesa calidad, a lo mejor me interesa programación, me interesa un brazo robótico, una bicibomba, etcétera. Pero acá lo importante es delimitarlo. ¿Cómo lo voy a delimitar? Uno, en dónde sucede. ¿En dónde está sucediendo esa problemática? Está sucediendo en la empresa tal, en el área tal, en la línea tal. Ok, entonces ya delimité, digamos que físicamente, en dónde está. Segundo, ¿cuándo? Pues cada vez que se utiliza o cada vez que se sobreutiliza o o es anual, el problema se presenta anual por las fechas de agosto, septiembre, porque es cuando el trabajo es más fuerte. Todas las máquinas están trabajando 24/7 todo el tiempo y no hay un momento como para hacer un paro y darle el mantenimiento a las máquinas porque la naturaleza de la empresa es que en ese punto o en ese periodo de tiempo es cuando más se sobrecarga el trabajo. Entonces, coincide en que cada periodo de tiempo, sobre todo en agosto, septiembre de cada año, surgen estos problemas. Entonces ya tenemos el dónde, ya tenemos el cuándo. ¿Cómo lo voy a investigar? Pues resulta que no eres el primero que lo piensa, ya alguien más lo pensó. Entonces aquí lo importante es por qué los demás que ya hicieron propuestas de resolución no funcionó. O sí funcionó, pero no de manera tan eficiente. Recordando que eficiencia significa hacer mucho con poco. Optimizar todos los recursos que tenemos, dar un resultado, pero con recursos muy limitados. Entonces, y eficaz es, acuérdate, no importa lo que hagas, yo quiero resultados. Entonces, cuando tú estás revisando la problemática y te das cuenta que más personas lo quisieron resolver, ¿qué fue lo que falló? Uno, que no dieron con la respuesta, no dieron con la solución, o dos, sí la dieron, pero no fueron eficientes. Entonces, a lo mejor ahí es donde entra tu propuesta. La mía sí va a funcionar. Y la mía va a ser, además de eficiente, eficaz. Voy a dar resultados y voy a ser aparte eficiente, dando lo mejor con lo poquito que tenemos. Y además voy a cumplir con el objetivo que es resolver ese problema. Cumplo esos 3 puntos, entonces ahora le voy a llamar encontrar todo lo necesario para justamente resolver el problema. En un tercer punto te dice que investigues los estudios previos, los que ya se han realizado sobre el mismo tema. Y es lo que te acabo de mencionar, no eres el único que se le ha ocurrido. Entonces, ¿cuál va a ser tu valor agregado frente a esas otras propuestas? ¿Por qué el tuyo, yo como tu jefe, yo como tu tutor, yo como director de carrera, sí le voy a dar ese peso y esa importancia al tuyo, cuando es un tema usado 1000 veces? Entonces ahí es donde tú vas a decir, sí, es un tema que se ha usado 1000 veces, pero yo la voy a abordar desde esta perspectiva, desde esta óptica que es diferente a todas esas veces anteriores. ¿Quién me ayuda con el cuarto punto? Expon la necesidad de investigar tu planteamiento. Yo mismo. Adelante, por favor. Expone la necesidad de investigar tu planteamiento. Una vez que lograste definir de manera clara y concisa tu problema de investigación, solo hará falta exponer desde tu perspectiva la necesidad de estudiarlo. Para responderlo, solo necesitas preguntarte:
¿Qué es lo que va a aportar mi investigación que no se haya aportado antes? Aunque parezca complicado, esto se nutrirá de todo el ejercicio anterior: investigación de imitación, enfoque y contexto. Gracias. Entonces, justo es así como nosotros lo vemos. Ay. Primero está la inquietud. Por eso hablamos del planteamiento del problema. ¿Qué es lo que quiero hacer? Tengo curiosidad, quiero resolver, es una necesidad y se tiene que satisfacer. Entonces eso le vamos a llamar inquietud. De ahí nos vamos a ir a la situación problemática, es decir, la vamos a ubicar, acuérdate, en el dónde, cuándo y cómo. Una vez que la ubico, voy entonces a irme a esa metodología en donde voy a trazar las líneas, las rutas, para llegar justamente a esa solución. Esas líneas y esas rutas de acción se van a llamar objetivos, donde el objetivo general es la gran meta y el objetivo específico o los objetivos específicos son esos pequeños escalones que me van a ayudar a subir al siguiente nivel y al siguiente nivel, con el objetivo justamente de llegar a esa meta o ese objetivo general. Dentro de esta metodología vamos a encontrar también la justificación. Recuerda que la justificación lo que te pide es las ventajas que va a tener la empresa o que va a tener el área de esa empresa si utiliza tu propuesta tecnológica innovadora. Le vas a ayudar a ahorrar dinero, los vas a ayudar a ser más productivos. ¿Qué va a ganar la empresa con tu proyecto? Y entonces nos vamos a la redacción de objetivos. Recuerda que tú tienes una lista de objetivos, más bien una lista de verbos que puedes utilizar para redactar tu objetivo. ¿Cómo vas a redactar el objetivo? Pues en primer lugar, con una acción. ¿Qué voy a hacer? Voy a diagnosticar, voy a diseñar, voy a implementar, voy a innovar. ¿Qué es lo que voy a hacer como primer punto? El segundo se llama aspecto. ¿En relación a qué? Bueno, en relación a las relaciones de poder, a un sistema de gestión de calidad. ¿En relación a qué? Después viene el lugar, es decir, si ya en planteamiento del problema habíamos dicho o habíamos ubicado el contexto y la situación, en los objetivos lo vamos a reforzar. Tenemos que hacer que todo vaya cuadrando, que cuando nosotros leamos este proyecto, todo vaya en la misma frecuencia, todo vaya hacia el mismo camino. Entonces, si yo estoy diciendo que se va a revisar o se va a implementar una metodología de 5 S, en la línea o en el inventario, con el objeto, o se va a programar o se va a diseñar un nuevo tabulador, etcétera. Entonces, ese es el lugar. ¿En dónde? Pues en la línea tal de la empresa tal, o en la organización tal, o en una organización manufacturera, depende la naturaleza de cada uno de sus proyectos. Después viene la teoría. ¿Con base en qué? Con base en una norma, con base en una metodología, y al final es ¿para qué? Con el fin de contar con los elementos para ubicar origen de los conflictos laborales, en el primer ejemplo, o en el segundo, con el fin de contribuir su mejora y su competitividad. Entonces, bueno, ustedes, como les comento, ya estarían viendo justamente en donde más bien cómo ustedes redactarían sus objetivos. Y como te decía, si ya vas a retomar tu proyecto anterior, bueno, lo único que tendrías que hacer es actualizarlo. Pero entonces va de nuevo. Los objetivos es objetivo general, que es la gran meta a la que quieres llegar. Objetivos específicos son los peldaños, son los escalones que te van a ayudar a llegar a ese nivel. Y tu objetivo, ya sea específico o general, tiene que ser SMART, es decir, específico, medible, alcanzable, realista o realizable y en tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Que una vez que yo tengo todos esos requisitos en mente, ahora sí lo voy a redactar. Siempre se redacta iniciando con el verbo.
qué acción voy a tomar en relación a qué, en dónde, con qué y para qué. Y así es como lo veríamos hasta este punto. Está el planteamiento del problema, en donde yo tengo que ubicar si es un problema, si es una necesidad, una curiosidad o qué es para mí la problemática. En segundo, el objetivo. El objetivo es general, es decir, me va a ayudar a resolver ese problema. Y los objetivos específicos surgen a su vez, es decir, como te digo, son esos peldaños que me van a ayudar o que me van a hacer tomar acción para cumplir con el objetivo general. Y dentro de este punto también está la justificación. Plasma los beneficios que la empresa obtendrá a corto, mediano y largo plazo una vez logrado el objetivo general. Acuérdate que estamos en el ganar-ganar. Entonces, acá yo tengo que decirle todos los beneficios, todas las ventajas que tiene mi propuesta frente a las demás. Paso a paso dentro del planteamiento metodológico, aquí vemos entonces el objetivo, su análisis, su marco teórico, marco contextual y descripción del objetivo de estudio. Para después llegar a esta elaboración de solución y la aplicación y validación para darnos síntesis y conclusiones. Nuevamente, donde yo me voy a enfocar de manera más persistente y más inquisitiva van a ser en estos últimos 3 puntos, que es capítulo 4 y 5. Los anteriores sí los vamos a ver, pero de manera muy como general, porque en teoría esto tú ya lo viste, y lo viste con esta ocasión 4 veces, 2 en TCU y 2 en ingeniería. Entonces, así es como nosotros vemos. Hablamos que es un pensamiento y una práctica lógica porque lleva una secuencia de pasos. Sin embargo, en una de las diapositivas que te comparto, también hablamos de un pensamiento creativo. Es decir, sí es importante que en esta metodología tengamos un pensamiento de paso 1, paso 2, paso 3. Sin embargo, va a entrar mi creatividad al resolver o tratar de resolver esta problemática de manera diferente, donde los demás no lo hayan tratado de resolver como yo, o que lo intentaron hacer y no funciona, pero lo que yo te traigo sí lo hará. Entonces, ahí es donde entra mi creatividad. ¿Qué voy a hacer diferente para tener resultados diferentes? ¿Cómo se redacta una justificación del proyecto? ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Cómo se justifica un proyecto? Chicos, ¿cómo se justifica un proyecto? ¿Quién me ayuda con la lectura? Yo mismo. Adelante, por fin. Justificación del proyecto. Este proyecto contempla justificar la adquisición de una cámara termográfica que ayude a reducir la póliza de seguro, costos de mantenimiento y obtener todos los beneficios en las plantas del grupo Caltex mediante programas preventivos de termografía. En Grupo Caltex existe un campo de aplicación muy amplio de la termografía que actualmente no se está aprovechando. Se puede implementar un programa que se desarrolla anualmente y contemple: número 1, inspecciones eléctricas; número 2, inspecciones mecánicas; número 3, inspecciones en aislamientos y refractarios, entre otros. Por mencionar algunos beneficios que se pretenden obtener con la ayuda de la termografía: número 1, quitar el costo de servicio de termografía de los interruptores termomagnéticos. Número 2, detectar problemas que pueden interrumpir largos periodos de funcionamiento de los equipos y por consiguiente el proceso, pérdidas. Número 3, establecer acciones periódicas para la acción correctiva en los equipos, en un corto, mediano y largo plazo. Entonces, si te das cuenta, aquí te estoy hablando de los beneficios que tú como organización vas a tener si utilizas mi proyecto. 1, te estoy hablando de programas preventivos
Otro, te estoy diciendo dentro de mi justificación que voy a reducir costos. Y acuérdate que lo que toda organización quiere escuchar es que entre dinero y que salga el menor posible. A eso le vamos a llamar rentabilidad. Entonces, justamente lo que también en esta justificación te estoy diciendo. Uno, te voy a ayudar a reducir la póliza de seguros, vamos a reducir los costos de mantenimiento y además te voy a dar programas preventivos. También te está hablando de implementar un programa en donde incluya inspecciones eléctricas, porque queremos lograr ese objetivo de que bajen los costos, inspecciones mecánicas e inspecciones en aislamiento y refractarios. Entonces, cuando yo te estoy diciendo eso de, digamos, de entrada, ya atrapé tu atención. Y luego te hablo de los beneficios a corto, mediano y largo plazo. No, porque yo aquí me comunico con los maestros. No, mi amor. Entonces, bueno, les voy a compartir acá un video que justamente habla de la justificación. Ah, no. No, cosas raras hice, disculpen. Bienvenido a Metodología y Técnica de Investigación. Te saluda el licenciado Boris. En esta sesión conocerás cómo plantear el problema de investigación, el objetivo general y los objetivos específicos. Finalmente conocerás cómo redactar la justificación. Acompáñame. Formulación del problema de investigación. Para concretar el planteamiento del problema, debe hacerlo de forma clara, precisa y limitada en cuanto al espacio, tiempo y población. Para el planteamiento del problema, se puede hacer de forma interrogativa y de forma declarativa. El planteamiento del problema es la parte de una tesis, trabajo o proyecto de investigación en la cual se expone el asunto o cuestión que se tiene como objeto aclarar. Para la formulación del problema, debemos ir de lo general a lo particular, pues se parte de una interrogante que engloba un problema que luego irá siendo abordado por partes. Evite utilizar expresiones que implican juicios de valor como bueno, malo o mejor. El planteamiento del problema debe de responder a las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son los elementos del problema? Datos, situaciones y conceptos relacionados con el mismo. ¿Cuáles son los hechos anteriores que guardan relación con el problema? ¿Cuál es la situación actual? ¿Y cuál es la relevancia del problema? Ahora que has planteado tu problema de investigación, vamos a trabajar con los objetivos. Primeramente vamos a decir que tenemos tipos de objetivos. El objetivo general. Este expresa el fin último, quiere decir que expresa lo que se pretende alcanzar. En otras palabras, debe responder a las siguientes interrogantes. ¿Qué se quiere hacer? ¿Qué pretende obtener? Los objetivos específicos garantizan el alcance del objetivo general y la resolución del problema planteado. Primero, para redactar los objetivos debemos de considerar las siguientes reglas. Todo objetivo inicia su redacción utilizando un verbo en forma infinitiva. Así se precisa el propósito del objetivo con más claridad. Este verbo describe el qué del objetivo. Por ejemplo, identificar, comparar, aplicar, diagnosticar, describir, reflexionar o fundamentar. Segundo, para completar el enunciado del objetivo, se da respuesta al para qué del propósito. Es decir, se explica la finalidad del objetivo. Por ejemplo, utilizamos estos conectores con el fin de para. Tercero, termina enunciando el cómo
justificación. Justificación. Este indica con claridad el por qué se quiere hacer la investigación. Expresa las razones personales y generales del investigador. Señala a quienes beneficiará el trabajo, en qué consiste el beneficio y por qué es importante alcanzarlo. Así llegamos al final de nuestra clase. Ok. Hemos aprendido cómo plantear el problema de investigación. Entonces, denme un segundo, les voy a compartir. Bueno, antes de que les comparta. Entonces, ya una vez que nosotros retomamos esta metodología, es así como lo vamos a ver. Nos vamos a enfocar, como te decía, en esta parte, en el 4 y en el 5, entre el análisis y la práctica. Es decir, aquí en este punto ya lo importante, digamos, dentro de este planteamiento metodológico es la verificación y comprobación. Es decir, aquí estamos nosotros en el diseño, que sería la síntesis, en la praxis, que es ya el diseño físico, la prueba, la validación y verificación del prototipo, y los resultados, que sería entonces nuevamente el síntesis y análisis. Como ustedes ven, dentro del diseño de protocolo, vamos a ver aquí la portada, la introducción, voy a hacer esto grande para que se vea, la metodología general, que es lo que les acabo de mencionar, en donde nosotros encontramos el planteamiento del problema, los objetivos generales y específicos, justificación e introducción. Es decir, estamos en estos primeros 3 puntos. De ahí partimos con los capítulos. Capítulo 1, que es el marco contextual, en donde te pido que te ubiques, ¿no? Como en ese globito de Google Maps, en dónde estamos, ¿no? En donde utilizamos ese layout justamente para ubicar en dónde va a estar implementado o diseñado dicha innovación. En el capítulo 2 vamos a ver la descripción y análisis del instrumento o herramienta a innovar. En el 3 es el marco teórico, recordando que como mínimo son 9 referencias bibliográficas. Y para el 4 y 5, que es en este punto integrador en donde va a pesar más, justo hablamos del diseño teórico del prototipo y el más como importante, sobre todo si para el siguiente año se va a abrir nuevamente la feria de proyectos, es que ya esté de manera física el diseño, que se pueda hacer las pruebas, que se puedan validar, que se puedan verificar del prototipo definitivo. Ya sea en maqueta, ya sea en un simulador o de manera real, física, tangible, pero ya tenemos que tener el capítulo 5 ejecutado, para que después hablemos de conclusiones, anexos y bibliografía. Entonces retomamos portada, la metodología, que es el planteamiento del problema, vamos a hablar de objetivos, vamos a hablar de justificación e introducción, y después vamos a la parte de los 5 capítulos, conclusiones, anexos, bibliografía, fuentes, etcétera. Entonces, hago énfasis en que para esta integradora, el punto 4 y el 5 es el que mayor peso va a tener. Recuerda, es diseño teórico del prototipo, diseño físico, pruebas y comprobación de dicho prototipo, en donde va a haber una ejecución práctica y donde justamente se van a integrar todos los resultados en un reporte final. Posteriormente, nos iremos, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá. No, esta no es. Acá está. Entonces, capítulo 1, marco contextual. La clase pasada, no la de hace 8 días, sino la de hace 15,
justamente hablábamos de que en estos primeros 3 capítulos iba a ser de manera muy general como lo íbamos a abordar, justo para, como hace un momento te acabo de indicar, le demos peso a los últimos 2. Entonces, esto lo vamos a retomar de manera general, teniendo como en el entendido que estos puntos ya se trabajaron en la integradora pasada, ¿sale? Entonces, marco contextual, ¿qué es? ¿Quién me ayuda con la lectura? ¿Qué es el marco contextual? Hola, chicos. ¿Quién me ayuda con la lectura? Yo le ayudo. Por favor. Dice, es el escenario físico, condiciones temporales y situación general que describe el entorno de un trabajo investigativo. De forma general, este puede contener aspectos sociales, culturales, históricos, económicos y culturales que se consideren relevantes para hacer una aproximación al objetivo de estudio. En algunas investigaciones, especialmente las de corte cualitativo, los resultados pueden depender de condiciones geográficas y temporales o entornos específicos. De este modo, la delimitación de un marco contextual en un proyecto o tesis general genera la incertidumbre necesaria. Restringe el estudio al área y tiempo en la que los resultados son válidos, siendo un factor limitante. El marco contextual influye en los objetivos generales y específicos. De igual manera, ayuda a dar consistencia al marco teórico, ya que la búsqueda de los contenidos que integran este soporte se hace con mayor eficiencia. También permite la identificación del objetivo, sujeto y medio en el que el curso de un proyecto o tesis. Ahora bien, el contextual complementa el resto de los referentes que sirven del marco de investigación. Los otros son el conceptual, o sea, las definiciones. El teórico son las teorías y el histórico, pues los antecedentes. Y como ya quedó establecido, el marco contextual hace una descripción de situación temporal y espacial donde tiene lugar el fenómeno. Cada uno contribuye a hacer las demarcaciones. Dice, cada uno contribuye a hacer las demarcaciones necesarias con respecto al objetivo de estudio. De igual manera, a través de estos marcos se establecen distintas vinculaciones de los elementos que guardan relación con el fenómeno que está siendo objeto de análisis. Gracias, Leos. Demarca el espacio, es decir, nuevamente dentro de las características del marco contextual vamos a ubicarnos en el espacio, ¿no? En el lugar, como lo menciona, en el contexto, en la situación. Entonces, el ámbito del marco contextual corresponde al espacio en el cual se desarrolla la investigación. Este espacio puede ser geográfico, temporal o una combinación de ambos. Así, este ámbito define claramente al proyecto o tesis como únicos. En ocasiones puede coincidir con el de las investigaciones anteriores, pero al final debe mostrar aspectos no considerados anteriormente. Si te suena, es muy parecido al planteamiento del problema cuando hablamos de delimitarlo. Lo mismo sucede para el marco contextual. Es decir, aquí, como esa cadenita que embona, yo tengo que ser congruente con lo que dije. Si estoy mencionando que sí, ese tema ya fue abordado, ese problemático ya se quiso solucionar, se solucionó parcialmente, entonces yo el giro le voy a dar desde qué perspectiva lo voy a abordar, que sí se va a resolver. Y acá, en este punto del marco conceptual, del marco contextual, nuevamente lo voy a decir, sí, es correcto que este proyecto está basado en investigaciones anteriores, sin embargo, el enfoque o la dirección que le estoy dando sí garantiza que se va a cumplir X porcentaje a diferencia de los anteriores.
El marco contextual también va a depender de los objetivos. Recuerda que todo va a ir como en sinergia, es decir, una cosa le tiene que ser congruente con la otra y con la otra. Entonces, si ya nosotros cuando llegamos a marco contextual ya redactamos objetivos, ya redactamos planteamiento del problema, entonces para este punto el marco conceptual debe definirse de acuerdo a al proyecto o a la tesis. ¿Qué significa eso? Que tengo yo que ubicarlo en un contexto, es decir, en qué organización, en qué grupo, en qué comunidad, en qué sociedad, país o cultura, o incluso puede ser la combinación de varios. Entonces, yo cuando te digo, es que la empresa está ubicada en Ocoyoacac, en Lerma, en Tenango, en Santiago, en Atlacomulco, en el Parque Toluca 2000, es decir, en donde físicamente se encuentra. Número 1. Número 2, cuando estoy hablando del contexto, ¿qué tipo de empresa es? Es una empresa, una organización manufacturera, es metalmecánica, es de alimentación, de cartón, de madera, ¿de qué es? Entonces, una vez que yo ubico el sector al que pertenece a esta organización, lo voy como por eso te decía, como el globito de Google Maps, ya voy como ubicando mejor, de manera más específica, en qué me voy a abordar. Todavía quiero ser aún más específica, voy a hablar entonces de un layout y voy a decir aquí. No me interesa toda la planta, no me interesa toda la organización, solo me interesa esta área y esta la sombreo, ¿no? Da sentido a proyectos o a tesis. ¿Quién me ayuda con la lectura? Seguimos en marco contextual. Adelante, por favor, gracias. Da sentido a proyecto o tesis. El marco contextual es de suma importancia, pues es lo que da sentido a la investigación. En otras palabras, este ayuda a dar forma a un proyecto o tesis. Si se utilizan varios casos para explorar un tema, los contextos puede ayudar a comprender por qué el fenómeno ocurre de distintos modos en escenarios diferentes. Va de lo general a lo particular. Se acostumbra que la contextualización se lleve a cabo describiendo los aspectos globales en primaria. Luego se destacan los aspectos más particulares del contexto. Dado su carácter dimensional, conviene que se trate todos los aspectos de manera concisa. Ok. Entonces, vamos a concretarlo, digamos. Vamos a aterrizar los puntos. Estamos hablando que va a delimitar. Estamos hablando que va a partir de lo general a lo particular. Nuevamente, ¿en dónde está esa organización? En México. ¿En dónde? En el Estado de México. ¿En dónde? En Lerma. ¿En dónde? En la calle esta de, ¿cómo se llama? ¿Dónde está Bocar? Bueno, ahí, en esa parte de Lerma. Entonces, ok, ya una vez que como lo ubiqué, ahora sí, dentro de esa zona, la empresa, ¿a qué se dedica? Pues es el sector de plásticos. Ok, y ya ubicamos el sector, ya ubicamos la empresa. Ahora, dentro de la empresa, ¿en dónde se va a llevar a cabo? Entonces, si te das cuenta, es como si fuera un embudo, de lo general a lo particular, hasta que cae en el lugar conciso y preciso en el que se va a llevar a cabo dicho proyecto. Retomando que parte de lo general a lo particular, Salazar de Gómez, citado en el libro, aconseja a los estudiantes que se están iniciando que planteen el problema en un contexto general. Luego ubiquen la situación en el contexto nacional y regional. Por último, proyectarlo en un ámbito local, es decir, donde se encuentran académicamente ubicados. ¿Cómo se hace este marco contextual? El esquema de este marco contextual dependerá de cada proyecto en particular y de los requerimientos de las instituciones donde se inscriban. Sin embargo, puede existir algunos elementos que coincidan y aquí se integra, digamos, diferentes perspectivas de diferentes universidades e instituciones. Por eso es que al final se logra tener una coincidencia, no solamente es de Salazar de Gómez, sino también con Arturo Pacheco. El primer punto se llama generalidades.
En muchos proyectos se tiene por costumbre que la persona a cargo de la investigación haga acotaciones pertinentes a fin de establecer lo que para él significa el marco contextual. Esto es muy importante, ya que la palabra contexto puede prestarse a varias interpretaciones. Sin embargo, nosotros lo vamos a insertar en un tema de proyecto y tesis. ¿Cuáles son las particularidades? Tras esas generalidades se debe describir el escenario donde ocurre el fenómeno, nuevamente en dónde, que es objeto de estudio. Esta descripción se delimita en tiempo y espacio. Entre los aspectos que puede incluir, dependiendo su relevancia de cada caso, se encuentran los geográficos, económicos, sociales, temporales y demográficos. De este modo, si el objeto de estudio son las organizaciones, el marco contextual puede contener datos como antecedentes, historia de la organización y misión y visión, entre otros. Se estila que la descripción de este contexto se haga yendo de lo macro a lo micro. Usando este tipo de ejemplo, el esquema sería, como te acabo de mencionar, la empresa, la gerencia, el área, sección. Ay, santo Dios, perdón. Nos vamos a ir a esta liga que justamente va a hablar del marco contextual. Entramos a una temática muy importante y muy interesante cuando hacemos proyectos de innovación, también cuando hacemos proyectos de investigación. El marco contextual. ¿Qué es el marco contextual? Es la descripción física del entorno que acompaña un acontecimiento. El acontecimiento es aquello que está siendo objeto de nuestra observación o de nuestra investigación. El marco contextual es el escenario, lo que hay alrededor de esa circunstancia que nosotros estamos investigando. Y aquí entran muchos niveles de marco conceptual. Podemos hablar de cuestiones normativas, de cuestiones de infraestructura, de cuestiones de recursos humanos, de las personas que están alrededor de ese evento, de ese concepto, o podemos entrar dentro de las dimensiones sociales, culturales, históricas. Es todo lo que acompaña al evento que nosotros estamos integrando, es la descripción del paisaje, del escenario sobre la situación que está siendo objeto de nuestro interés. Y es así como nosotros podemos hablar de un marco contextual para ayudar al lector de esa situación a ubicarse en el tiempo, en el espacio y en las condiciones en que se desarrolló ese objeto de innovación o esa investigación. ¿Cuáles son los instrumentos que nos pueden ayudar a describir un marco contextual? Son muchos, eminentemente más de índole cualitativa. Por ejemplo, la observación, la descripción de las condiciones que están alrededor del evento, o la entrevista para indagar aquellos datos importantes, interesantes, que nos ayuden a describir ese escenario, ese contexto. Otro puede ser también el análisis de documentos significativos. Por ejemplo, en una empresa sería interesante conocer su organigrama, su organización, la historia que tuvo, y entonces nosotros nos vamos a revisar esos instrumentos. De tal manera que la descripción de un marco contextual es muy importante para dar a conocer al lector dónde se llevaron a cabo los acontecimientos. Ahora bien, aquí hay un tip que les quiero pasar muy estratégico. ¿Qué elementos vamos a elegir para describir el marco contextual? Aquellos que nos permitan entender mejor la innovación o el problema. Si nuestra área de interés está en determinada situación educativa, solamente vamos a agarrar esos elementos que de alguna manera le lleguen o estén relacionados con esa cuestión que nosotros estamos tratando de apoyar. Lo mismo con la investigación. No se trata de escribir el escenario, mucha información, se trata de colocar la información que ayude al lector a ubicar en tiempo y espacio la situación que ha sido abordada. Desde esa perspectiva, yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles serían los elementos interesantes que vamos a considerar para la descripción
Les deseo muchísima suerte en la identificación de esos puntos claves para que puedan dibujar el paisaje adecuadamente. Muchas gracias y hasta luego. Ok, entonces vamos a continuar, estábamos acá. Entonces, marco contextual es una técnica de campo de recolección de datos a través de observación, encuesta, entrevista, cuestionario, análisis estadístico y elaboración de cuadros y gráficas. Acá, como lo propone, dentro de la ubicación en espacio y en tiempo, vamos a ubicar el nombre de la empresa, en donde se encuentra, ¿no? Su dirección, el mapa, ese layout, la filosofía de la empresa, antecedentes y descripción por áreas. Y así es como se vería, ¿no? Dentro del capítulo 2, la investigación tecnológica, la descripción y análisis del instrumento o herramienta a innovar. Dentro de la descripción de la problemática y la razón de la implementación del instrumento a innovar, ¿en qué área? Y nuevamente aquí se vuelve a enfatizar los beneficios. Acuérdate que estamos hablando de un ganar-ganar. ¿Qué va a ganar la organización si implementa o si considera mi proyecto integrador? ¿Qué va a ganar? Va a ganar tiempo, va a ganar dinero, se van a reducir desperdicios. ¿Qué es lo que va a ganar? Y entramos al capítulo 3, marco teórico. Aquí las técnicas van a ser documentales, es decir, va a ser esa carnita, digamos, del taco, ¿no? Entonces, me va a dar ese soporte de todo lo que estoy diciendo, no lo estoy inventando. Otros autores ya lo dijeron, otros autores ya lo investigaron y son mis referencias para decir e incluso garantizar que mi proyecto va a funcionar, porque traigo atrás 10, 15 autores o 10 o 15 instituciones u organizaciones que me están respaldando. A eso se refiere el marco teórico. Pueden ser fichas bibliográficas, puede ser a través de análisis de textos hemerográficos, que son ahí artículos, revistas, periódicos, conferencias y audiovisuales. Dentro del marco teórico también entran técnicas propias de cada área tecnológica. En este caso, ustedes si van a ocupar, ¿cuál es la que ocupan? SolidWorks, AutoCAD o alguna otra herramienta tecnológica que les va a ayudar también a darle ese soporte a ese proyecto integrador. Es ahí donde se escribe. Nos vamos a apoyar porque se va a programar. Entonces nos vamos a apoyar en tal paquetería, en tal programa, con el objetivo de automatizar, etcétera. Ya ustedes verán la estructura y la redacción, pero sí tienen que hablar justamente también de esta parte tecnológica. ¿Quién me ayuda con la lectura, marco teórico? El marco teórico es el apartado de una monografía o proyecto de investigación, el cual se sustentan los experimentos, hipótesis y propuestas de desarrollo de la investigación. Se compone de un conjunto de referencias y antecedentes, fruto del hackeo bibliográfico del cual partió la investigación misma. Dicho de manera más simple, se trata de un apartado de trabajo de investigación en el cual los autores deberán demostrar en qué autores y libros se basan para elegir el camino investigativo que eligieron. Explica el apoyo teórico y conceptual que consultaron para poder plantear la investigación como lo hicieron. Esto implica antecedentes. Son las investigaciones previas sobre el mismo tema. Teoría. Son las obras consultadas de los grandes estudiosos de la materia. Un marco teórico debe ser una exposición coherente, ordenada y sucinta de la teoría que sustenta el trabajo. Debe prestar atención a los datos y referencias bibliográficos. La minuciosidad, la transparencia y la acuciosidad le permitirán al lector de este apartado
adquirir un cuerpo unificado de criterios para comprender y analizar el tema propuesto. Así podrá apreciar los aportes de la investigación que la investigación le brindará. ¿Quieres continuar o que nos ayude alguien más? Sí, quiero continuar. Gracias. La idea esencial de todo marco teórico puede resumirse de la siguiente manera: dar cuenta de los rasgos innovadores de la investigación y sus aportes al campo frente a la bibliografía ya existente y a los trabajos que la anteceden. Ubicar dentro de un marco de referencias conceptuales y teóricas al problema del que se ocupará la monografía. Brindar al lector definiciones y conceptos útiles para poder adentrarse en el cuerpo del trabajo de investigación sin problemas. Para ello puede usarse incluso un glosario. Justificar la elección metodológica, conceptual e instrumental de cara a la forma en que otros han investigado la misma materia. Normalmente, un marco teórico se compone de dos apartados, que dependiendo del caso, pueden siempre redactarse como solo un conjunto. Antecedentes de investigación. Ante todo, los investigadores deben consultar en distintas fuentes y bases de datos respecto de qué investigaciones previas a la suya abordaron el tema en cuestión, para saber cuál es el estado de la cuestión al momento. Y esto es justamente lo que se deberá explicar en este apartado, haciendo referencias explícitas y concretas a los más destacados antecedentes que existan, y explicando en qué su investigación se diferencia de lo expuesto por ellos. Conceptos teóricos. En este caso, se trata de una suerte de glosario terminológico y conceptual necesario para comprender el desarrollo de investigación, en el cual se explicará qué autores y libros sirvieron para justamente enmarcar conceptualmente la investigación, brindando su soporte a sus puntos de vista, procedimientos o razonamientos de base. Se emplearán citas, referencias y explicaciones según resulte necesario en cada caso. Esta estructura se podrá plantear libremente de modo que le resulte más conveniente a los investigadores, siempre y cuando cubran todo lo pertinente a la teoría en el desarrollo de su trabajo de investigación. Gracias. Entonces, para aterrizar, marco conceptual es ese globito de Google Maps, ¿no? Que te va a decir en dónde estás ubicado, dónde se va a llevar a cabo esa implementación, esa innovación o ese diseño del instrumento transformador o de este instrumento tecnológico. Marco teórico es todo ese respaldo de manera teórica, de manera documental, que te va a dar esa validez, que te va a dar ese apoyo para que lo que tú estés haciendo, lo que tú estás indicando, tenga un apoyo, tenga un respaldo. Es importante que todo, recuerda, tiene que ser congruente con tu planteamiento del problema, con tus objetivos, con tu marco contextual y obviamente con tu marco teórico. Es decir, las referencias que tú busques tienen que estar encaminadas a resolver esa problemática. Las referencias que tú busques tienen que ser tropicalizadas, estandarizadas a la región o al sector de la organización en donde se está llevando a cabo ese proyecto integrador. Si tú vas a utilizar palabras que son muy técnicas, que no las puedes, digamos, cambiar para que se lea de una mayor fluidez, porque recuerda que el conocimiento lo tienes que compartir, no solamente lo adquieres, no solamente lo generas, sino se comparte, y si está muy técnico lo que escribes, no va a ser tan fácil que lo compartas. Entonces es importante que para este punto del marco teórico tú abras un apartado que se llame o marco conceptual o glosario, en donde tú expliques qué significa esa terminología y de esta forma se vuelva
más práctica la lectura y por ende el conocimiento se pueda compartir. Normalmente la estructura de un marco teórico no rebasa como 5 apartados o 5 subcapítulos. ¿Por qué? Porque si no te vas a perder. Y lo importante de todo esto no es que haya paja, que leamos y que escribamos y que llenemos hojas y hojas, sino aquí lo importante del marco teórico nuevamente es que respalde lo que estás diciendo, que los resultados que tú vas a dar, que el tratamiento que tú vas a dar en cierta área o la innovación, nuevamente implementación o diseño de cierta herramienta, la están respaldando otros autores, otras organizaciones, y la diferencia es que tú le vas a dar un giro, una perspectiva distinta a lo que estos autores proponen. Entonces, normalmente en un inicio se va a hablar de los antecedentes, en un inicio se va a hablar a lo mejor de la historia, se va a hablar de ciertos conceptos para que tú te empapes de lo que va a tratar a continuación. ¿Cómo hacer un marco teórico? Antes de comenzar la redacción del marco teórico se debe consultar amplia bibliografía. A grandes rasgos, los pasos para elaborar un marco teórico son: arqueo bibliográfico. El primer paso, si no lo hemos dado ya al momento de redactar el marco teórico, es hacer una extensa revisión bibliográfica. Esto implica usar distintas bases de datos y servicios de búsqueda, especialmente bibliotecas universitarias, institutos académicos o áreas específicas de nuestra investigación. Entonces, en un primer momento yo debo de redireccionar mi búsqueda a lugares específicos, a lugares válidos. Tengo que saber distinguir y hacer un filtro adecuado de la información que yo estoy buscando, justamente para no perderme o no meterme en temas que no me competen y que no van a resolver nada. En un segundo momento, tengo que hablar de esos autores como base de mi investigación. Es decir, a lo mejor voy a hablar de el padre de la administración. ¿Quién es? Ah, se llama Floyd. Ok, ¿por qué es importante hablar de Floyd? Ah, porque él pone las bases para las estrategias de una administración. Ok, entonces ya una vez que yo tengo esa referencia, entonces sí puedo hablar de que con base en lo que dice este autor es que yo me lanzo a hacer esta propuesta. En un tercer punto te va a hablar de esta investigación teórica, que es donde vas a ver conceptos clave, en donde vas a ver qué guía o qué pasos tú vas a seguir para lograr tu objetivo. En un cuarto es la redacción, es decir, tú te vas a sentar, vas a tomar tu computadora y te vas a poner a escribir. ¡Ay! Entonces, ¿qué significa eso? Que ya vas a empezarle a dar organización y estructura según, nuevamente, la naturaleza de tu trabajo. Hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta? Todo esto ya lo habíamos visto, pero es importante que nos acordemos, que hagamos este refresh. Entonces, hasta aquí, ¿dudas o preguntas? De mi parte no me... Ok, entonces, hoy es 22 de septiembre. La siguiente semana es 29. Para la siguiente semana, yo necesito que tú y tu equipo suban, ahorita se los voy a abrir en Classroom, ya suban este primer avance hasta el capítulo 2, que es marco contextual. Para la semana del miércoles 6 de octubre, ya tienes que traer tu capítulo 3, marco teórico. ¿Por qué? Porque para la semana del 13 vamos a empezar a hablar justamente del capítulo 4. Después, la semana del 20 es nuestro primer parcial, pero recuerda que para integradora no hay un examen tal cual. Entonces, cuando nos corresponda la evaluación, yo voy a revisar tus 2 avances anteriores, hasta el capítulo 2 como primer avance y capítulo 3, segundo avance. Reviso que ya estén hasta el capítulo 3 en la semana del 13, porque vamos a empezar a hablar de capítulo 4, y se te va a dar calificación de primer parcial. Para la todo esto te lo voy a subir en Classroom para que no se nos olvide ni a ti y a mí. Para la semana del 27 vamos a continuar con capítulo 4,
Para noviembre ya entregas tu avance del capítulo 4 y lo que resta del mes de noviembre nos vamos a enfocar en capítulo 5, para que la primera semana de diciembre abordemos cómo se redacta una memoria, una presentación, y yo te entregue calificación final el miércoles 8 de diciembre. Entonces, si te das cuenta, y como te reitero, le vamos a dar un peso importante al capítulo 4 y 5. Por eso, estos primeros me fui un poco rápido, porque esa base ya la tenemos, creo yo, bien cimentada de las integradoras anteriores. Ahorita lo importante es el proyecto tal cual. Ese instrumento que se va a aprender, ese instrumento que va a organizar, ese instrumento que se va a automatizar. Entonces, hasta aquí, ¿dudas o preguntas? Ok, gracias, Alonso. Entonces, no olviden decir presente. En un momento más les subo todo esto que les acabo de indicar a Classroom y nos veríamos próximo miércoles. Les recuerdo que a partir de esta semana, de martes a viernes, de 7:30 a 8 de la noche, ya di de alta la parte de asesorías. Entonces, si en algún momento lo requieren, sobre todo nosotros que nos vemos una vez a la semana, si en algún momento requieren revisión, que se les abra Meet de forma particular, ocupen ese espacio. Entonces, es de martes a viernes, de 7:30 de la noche a 8, estoy ahí en ese espacio de asesorías. ¿Sale? Entonces, que tengan excelente tarde y nos vemos próximo miércoles. ¿Sale? Cuídense mucho. Hasta luego, profe. Bye, Nelly. Bye, bye, Lucero.